Nada, bienvenidos todos los que están conectados. Muchas gracias por estar acá en esta nueva edición de Esquina Ideas. Como saben, Esquina Ideas es una iniciativa que tenemos años haciéndola en el municipio de Sucre y en toda la ciudad de Caracas. Hoy estamos celebrando la edición número 87 para hablar de un tema que vuelve una y otra vez a nuestras mentes y a este espacio para discutir, que como es en esta semana aniversario de la ciudad de Caracas. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de celebrar el aniversario de la ciudad en la Plaza Alfredo Sadel, rodeado de muchas personas. El año pasado también lo celebramos en la Plaza de los Palos Grandes. Unas semanas después, gracias a un escrito de Alonso Moleiro que publicó sobre si la ciudad, si Caracas está viva o muerta. Tuvimos otro Esquina Ideas para debatir este tema y también después hablamos sobre poder vivir Caracas a pie y tuvimos varias personas, distintos colectivos que recorren la ciudad de Caracas y que tratan de ocupar sus espacios públicos. Hoy la pandemia nos impide que podamos ocupar la ciudad y la manera de conectarnos y la manera de encontrarnos es a través de la tecnología, es a través de este espacio. Y bueno, como ya lo acabo de mencionar, a veces incluso teniendo que sortear innumerables adversidades. Por ejemplo, hoy lamentablemente se fue la luz, donde vive una de nuestras invitadas especiales aquí en la ciudad, y el profesor Raiz Luca tiene también problemas con la conexión. Pero bueno, a pesar de esto, nosotros seguimos insistiendo en nuestra ciudad, seguimos insistiendo en que Caracas no solamente es lo que fue en el pasado o lo que somos en el presente, una ciudad con muchas dificultades, sino también en lo que puede ser nuestra ciudad. Y por eso no queríamos dejar pasar desapercibido el aniversario de la ciudad. Y hoy además nosotros nos sentimos muy orgullosos de tener a 3 invitados a los que admiramos muchísimo, como es la escritora Ana Teresa Torres, como lo es el historiador Rafael Arraiz Luca, profesor universitario, y como es la arquitecto Jania Gómez. Para hacer una introducción al tema, les voy a dejar en este escrito que leí que escribió Gabriel García Márquez. Voy a leer un pequeño fragmento que me dejó pensando mucho sobre este encuentro que vamos a tener el día de hoy. Y él escribió en el año 1980: la primera vez que la oí nombrar fue en una frase de Simón Bolívar: la infeliz Caracas. Desde entonces, pocas veces la he vuelto a oír nombrada sin que vaya precedida de este antiguo prestigio e infelicidad. Al parecer, su destino es igual al de muchos seres humanos de gran estirpe, que no pueden ser amados sino por quienes sean capaces de padecerlos. Y bueno, justamente ahorita mientras estamos sorteando todas estas dificultades, pensé en eso, que al final estas dificultades también son propias del momento que nos ha tocado vivir a todos. Y a mí me quedó dando vueltas en la cabeza esa idea de si justamente el hecho de que uno ame tanto esta ciudad también pasa porque la podemos amar, como dice García Márquez, los que somos capaces de padecerla. O sea, es difícil hoy celebrar una ciudad que al final atropella a todos los que vivimos acá, porque sobre todo especialmente quienes viven en sectores populares, que tienen que sortear numerosas dificultades. Yo hablaba hace poco con un amigo que me decía que él, con solo ver un tanque, o sea, con solo ver un pipote de agua, le daba dolores de espalda, de todo lo que había tenido que cargar agua y de todo lo que había significado, bueno, en su vida, poder tener un poco de agua para asearse, un poco de agua para tomar o para cocinar. También, por ejemplo, mi mamá me llamó hace media hora preocupada porque se había ido la luz también en su casa, que vive aquí en Caracas, y ella tenía mucha ilusión de ver
este encuentro porque admira mucho a Ana Teresa, admira mucho al profesor Arraiz Luca y quería escuchar estas historias sobre nuestra ciudad. Entonces, bueno, me dejó dando vueltas este escrito de García Márquez, que después no es tan trágico como empieza, porque después él agradece que fue justamente en esta ciudad donde él pudo vivir por primera vez muchas cosas en su vida, donde se casó y donde fue realmente feliz, y al final él cuenta cómo él tenía una atracción especial a nuestra ciudad porque de pequeño le contaban cuentos, todos los cuentos, todas las fantasías que le contaban de pequeño tenían el lugar donde ocurrían era en Caracas. Entonces él al final escribe: es el revés de los cuentos de hadas, la feliz Caracas. Y me gustó mucho ese escrito, si pueden búsquenlo porque bueno, para mí fue muy inspirador. No sé Andrés, si aquí ya el estoy. profesor, ok, el No, profesor que se no, pudo conectar el profesor Arraiz Luca. no, pero vamos a presentar a la doctora Ana Teresa Torres para que comience. Termino de ayudar al profesor Arraiz a que se conecte. Bueno, ante todo, disculpen el retraso y los problemas técnicos. La verdad es un reto hacer esto en este espacio, pero la verdad para nosotros ha sido muy gratificante el hecho de que, a pesar de que no podemos estar en el espacio público, bueno, estamos en un espacio en el que muchísima más gente se ha podido conectar, y además se ha podido conectar desde muchas partes del mundo. El día de hoy, para hablar de Caracas, la verdad es que tenemos un panel de lujo. En primera instancia, Ana Teresa Torres, quien es escritora y psicólogo. Ella tiene posgrado en psicología clínica, psicoanalista acreditada por la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, fundadora de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, coordinadora de la Comisión de Literatura de la Academia Venezolana de la Lengua. Y se incorporó a la Academia el 16 de enero del 2006 con el discurso Consideraciones acerca de la conciencia intelectual. Ha sido residente en Bellagio Study and Conference Center de la Fundación Rockefeller. Pero además escribió, y esto lo digo a título personal, uno de mis libros preferidos. La verdad es que un honor tenerla acá, que es La herencia de la tribu, que creo que es uno de los libros que mejor entiende un aspecto fundamental de los venezolanos, y Fervor de Caracas, que es un libro también fundamental para entender y su historia. Nosotros, como lo decía Andrés al principio, somos unos amantes de la ciudad, no solo desde el punto de vista de que nos encanta vivir acá, que nos encanta estar acá, nos encanta trabajar por esta ciudad, sino porque además creemos que puede ser la ciudad de Caracas, puede ser un pilar para el desarrollo, para la reconstrucción, no solo de Venezuela, sino que puede ser una ciudad que sirva a toda la región, a toda la cuenca del Caribe, a toda América Latina. Tiene una ciudad que tiene características, propiedades que se pueden explotar para servir a toda la región. Así que sin más, dejamos a Ana Teresa Torres mientras ayudo al profesor Arraiz Luca. Bueno, no sé si me escuchan, me dicen por favor si me ven, si me oyen. Sí, sí te escuchamos bien, pero tienes que activar arriba la cámara para poderte ver, porque no te vemos. Ok, vamos a ver. Ahí debe haber una figurita de video. Ah, listo, ahora sí te vemos, Ana Teresa. Bienvenida. Ahora, Perfecto. bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Fíjense que estaban hablando de los problemas técnicos, de que hay algunos invitados, no tienen un lujo, no tienen la conexión, pero fíjense, estaba pensando en lo que yo traje para conversar hoy sobre literatura, es decir, sobre textos que hablan de esta ciudad que nosotros amamos, y me gusta mucho esta idea de que la aman los que la padecen. Pero es que voy a remontarme a tiempos mucho más
difíciles que las dificultades técnicas, y estaba pensando en un texto de Simón Bolívar, muy conocido, pero no tan conocido, porque no es un texto heroico, es un texto en el que él escribe a su tío Esteban, un tío muy querido, y le dice en 1825, fíjense, se ha pasado tiempo, y le dice: Caracas está destruida, tío. Si usted viene, no la va a conocer, porque Caracas ha desaparecido. Bueno, eso era lo que sentía Simón Bolívar en 1825, pero Caracas no desapareció. Caracas sufrió enormemente el daño de la guerra de independencia, claro que sí, pero Caracas resucitó, la Caracas que nos ha visto nacer a nosotros, que somos personas de distintas generaciones, no está destruida, no estaba destruida. Entonces, creo que esas palabras, vistas con perspectiva, nos hacen ver que el tiempo, la historia, tiene sus plazos. Ahorita nos ha tocado un plazo bastante duro, estamos todos de acuerdo, muy duro, pero no es la destrucción de la ciudad. No sé cuál será el futuro, ojalá sea, como decían ustedes, la gran ciudad de América Latina, pero lo que estoy seguro es que va a continuar, que no va a morir en este intento. Y aquí tenemos a ustedes, personas jóvenes, luchando no solo luchando por vivir en Caracas y por disfrutar en Caracas. Bueno, no sé cómo quieren seguir, cómo es la idea que tienen, si quieren que hagamos intercambio. Yo puedo seguir, yo tengo esto, digamos, un resumen. Un poco la idea sería poderte escuchar tu intervención, tu planteamiento, y luego aquí la gente que nos está escuchando puede ir haciendo preguntas. Ahí arriba un segmento que dice Q&A y pueden ir haciendo preguntas. Entonces después vamos a leer las preguntas o los comentarios que ha hecho el público, que por cierto además he ido leyendo ya algunas cosas que han ido escribiendo y es bastante emocionante ver. Tenemos, por ejemplo, conectada a la artista Patricia Van Dalen, que es una gran amiga, y hay varias personas conectadas de Petare, de toda la ciudad de Caracas, que te están escuchando, Ana Teresa, y bueno, luego voy a leer cada uno de los comentarios de ellos y las preguntas. Claro, es que Caracas es un tema siempre emocionante. Yo lo que pensé para hoy, para esta tarde, era Caracas literaria, porque el tema, tal como estaba planteado, el título era Historias de Caracas. Y yo pensé, bueno, las mejores historias de Caracas están escritas en la literatura y están escritas desde tiempos inmemoriales hasta el día de hoy. Si uno quisiera hacer un recorrido de la ciudad, la mejor guía turística son los autores que han escrito sobre ella. Les voy a dar unos ejemplos. Me disculpan que lo lea para evitar que me pierda. Por ejemplo, voy a empezar muy atrás. Voy a empezar con don Arístides Rojas, un escritor costumbrista, que escribe en 1890, imagínense el tiempo que ha pasado, sobre cómo comenzó el cultivo del café en los árboles de Caracas. Cómo fue la primera vez que se sirvió una taza de café en Caracas, en lo que hoy es Chacao. Blandín, La Floresta, San Felipe, el municipio Chacao. También pensé en un texto lujoso, un texto precioso de Aquiles Nazoa, no muy conocido, que se llama Historia de las Ventanas de Caracas. Entonces él va haciendo un recorrido sobre una Caracas que probablemente no esté en pie en este momento, de lo que eran las ventanas, el lujo de las ventanas de la ciudad en las urbanizaciones, La Pastora, El Conde, La Candelaria, El Paraíso. Es como si nos llevara a través de esas imágenes. Si queremos seguir con una guía turística de Caracas, por ejemplo, nos podemos montar en el paseo que hace el protagonista de Manuel Díaz Rodríguez,
de Ídolos Rotos, cuando sube el Calvario. ¿Cuántos caraqueños han ido al Calvario? Creo que no tantos. Pero en aquel momento, principios del siglo XX, el paseo del Calvario era un paseo, digamos, popular, conocido, próximo pues, a los habitantes. O descender al valle y entrar en la Candelaria, en la placita de la Candelaria, y jugar como jugaba Ana Isabel, la niña, la protagonista de Antonia Palacios. Yo creo que estas son imágenes que no se pueden ver, digamos, en los textos que describen la ciudad, que describen los habitantes, que describen todas las cifras, las cantidades que son propias de lo que sería digamos, la descripción urbanística. Son los textos de quienes escribían las pequeñas historias de la ciudad. Imagínense una niña jugando en una placita. No diría, ¿y qué tiene de interés? ¿Qué es lo importante de eso? Lo importante de eso es que esa era una placita donde se reunían los niños a jugar, y Antonia Palacios agarra ese tema y lo describe en su primer libro. Pero podríamos continuar, por ejemplo, con Elisa Lerner, maravillosa cronista, y entrar en San Bernardino, cuando San Bernardino se construye como una de las primeras urbanizaciones de Caracas, muy pensada para inmigrantes europeos, porque era de apartamentos, de edificios, y el caraqueño todavía no estaba del todo acostumbrado a vivir en edificios. Entonces allí Elisa Lerner nos cuenta desde su voz cómo era la adolescencia en San Bernardino, donde vivían muchas familias inmigrantes, particularmente judías. O otra inmigración, pero interna, la inmigración interiorana, que se produce en esos años 40, 50, relatada por Alfredo Armas Alfonso, cuando llega él y su familia, la mamá, los hermanos, todos, a la urbanización El Silencio, que era la urbanización creada durante el periodo de Isaías Medina Angarita, y que era ya la modernización de la ciudad, donde empezaba la ciudad modernizada. Y allí Alfredo Armas Alfonso dice que transcurría toda la vida entre desasosiegos y esperas. Y podemos brincar a los años 80 y seguir la crónica de Milagros Socorro, una de las más famosas de ella, La Venus del Cafetal, seguramente muchos la habrán leído. Esta joven que va corriendo por la avenida principal del Cafetal, que ya es otra Caracas, es la Caracas de los años 80, la Caracas del auge de la clase media, que va siendo, digamos, observada por Milagros, que creo que vivía en aquel tiempo, vivía cercana a esta avenida. O otra crónica maravillosa, que es la de Celeste Oralquiaga, sobre la Plaza Altamira. La llama Biografía de la Plaza Altamira, pero es también un poco su propia biografía, que es distinta, no es la Caracas también años 40, años 50, es la Caracas de la modernidad. Incluso los nombres de los edificios tienen esa aspiración modernista, se llaman Futuro, Paraíso, Universo. Es decir, era una Caracas aspiracional, ¿no? Y es importante tenerla en nuestra mente, porque esa Caracas aspiracional está en los caraqueños, aunque en este momento tengamos las aspiraciones bastante limitadas por las razones que ya todos conocemos. Y me puedo ir más atrás con Salvador Garmendia, que viene como un provinciano distraído al centro y dice que casi lo atropella un Plymouth del año 48. Imagínense ustedes lo que sería un Plymouth del año 48, pero entonces dice que casi lo atropellan. Pero es que Salvador Garmendia empieza a hacer todo ese recorrido, cito, en la esquina del Guanábano, en Caño Amarillo, Monte Piedad, Pajaritos, Pérez Bonalde, La Silsa,
todo eso mientras va reuniéndose y pensando lo que sería después la revista Sardio. Es decir, son los comienzos también de una cierta ciudad, cierta Caracas literaria, que no hay que dejar atrás, porque Caracas es una ciudad literaria. Creo que no me acuerdo cuál de los dos citó mi antología Fervor de Caracas, y es porque me di cuenta en algún momento de algo muy obvio, y es que Caracas es una ciudad literaria. Yo creo que hay pocos escritores, caraqueños o no caraqueños, que no hagan una importante referencia de la ciudad. Y entonces allí está la vida de la ciudad, más allá de las circunstancias, de los avatares que podamos estar pasando. Es una ciudad que pasa no solo a la historia, no, pasa al imaginario de la gente, el hecho de que esté en la literatura. Bueno, lo voy a dejar por aquí y espero que Rafael nos traiga otras ideas y luego yo puedo continuar con este recorrido. Muchísimas gracias por su intervención a la doctora Ana Teresa Torres. Al principio de la conexión y en medio de las complicaciones tecnológicas, Ignacio Cardona decía, hacía un comentario acerca de los zapitos de Caracas. Qué lindo los zapitos de Caracas. Y le agradecemos por ese sonido de fondo, que ni que lo hubiésemos cuadrado, hubiese quedado también los zapitos caraqueños en el fondo de la conexión. Voy a leerles un tuit del profesor Arraiz, que reza: una de las ciudades más bellas del mundo, verde, con cielos azules, transparentes, y un clima hecho para ustedes. Está de cumpleaños esta semana. Es el lugar del mundo al que pertenezco. Bueno, al que pertenecemos. Yo también soy caraqueño y para nosotros es una alegría tener al profesor Arraiz Luca con nosotros el día de hoy, quien es abogado y doctor en historia por la Universidad Católica Andrés Bello. El profesor Arraiz Luca es profesor titular de la Universidad Metropolitana, vicepresidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, miembro y libro de número de la Academia de la Lengua, ensayista y poeta. El profesor Arraiz escribió semanalmente una columna de opinión en el diario El Nacional, ejerció como investigador en el Instituto de Estudios Avanzados IDEA, fue visiting fellow en la Universidad de Warwick y titular de la cátedra Andrés Bello en St. Anthony's College en la Universidad de Oxford. Fue decano del Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Oslar Pietri de la Universidad Metropolitana y un amante también de Caracas. Profesor, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Tiene el mute activado. Ahora, ahí está. Perfecto. Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Fuerte y claro. Bueno, un saludo para Ana Teresa Torres, para Andrés Scholetter y para Pedro Méndez. A ver, yo estaba pensando que algo que pudiera ser útil es hacer una sucinta enumeración de hitos en la historia caraqueña, de hitos que determinan la historia de la ciudad. Por supuesto, la fundación de Caracas es de por sí un tema, porque primero hay un intento de Francisco Fajardo. Recordemos que Francisco Fajardo es uno de los primeros mestizos que hay en Venezuela, porque es hijo de Diego Fajardo, que es un español, y de Isabel, que es una cacica guayquerí margariteña. Y él se viene a Chuspa con 20 personas de Margarita y le pide permiso a su tío. Su tío es Naiguatá. Al tío Naiguatá le pide permiso para establecerse en una zona que en ese momento se llamaba Catia y que hoy en día se llama Tanaguarena o Caraballeda. Naiguatá lo autoriza. Vuelve a Margarita y le pide autorización esta vez para establecerse con 200 personas. A Naiguatá no le gusta el tema. Sin embargo, Fajardo entra con 200 personas por la quebrada de Tacagua y se establece en el famoso Hato San Francisco, que es la primera fundación de Caracas. ¿Eso dónde está? Eso hoy en día está exactamente de Bárcenas a Río, donde está Radio Caracas Televisión, donde está la cuadra de Bolívar, muy cerca del puente de hierro que construye
Cipriano Castro, a orillas del Guaire. Eso es en 1560. Y Fajardo y su gente no soportan la embestida de los toromaimas, que son los habitantes de esta ciudad. Son los habitantes, es la etnia que domina todo el valle con distintos caciques, por supuesto. Eso hay que explicarlo, ¿no? Porque el valle estaba, la etnia son los toromaimas, pero los caciques son Baruta, Chacao, Caricuao, Tamanaco, que vivía por aquí, por donde yo vivo, etc. Fajardo no soporta la resistencia indígena y tiene que irse, y se va a Margarita. Entonces el Imperio Español decide encargar al alcalde de Barquisimeto, que es un señor que se llama Diego de Lozada, para que arme un ejército y se venga desde el Tocuyo y Barquisimeto, que son ciudades ya fundadas. Los larenses son más viejos que nosotros. Y son 136 personas más los indígenas que los asisten. Y finalmente fundan la ciudad de Caracas. Estimamos que el 25 de julio, porque el acta de la fundación de Caracas se perdió. Todas las ciudades tienen un acta, porque eso era una ordenanza del rey de España. La de Caracas se hizo, se sabe que se hizo el acta, pero el acta no aparece por ningún lado. Es uno de los problemas para determinar si fue el 25 o, como dice Juan Gantón, un estudioso de la ciudad de Caracas, Juan tiene otras fechas. Todo indica que ha debido ser el 25 porque es el día de Santiago y Diego de Lozada era santiaguino o santiaguero y era lo lógico porque esa era la costumbre, por eso la ciudad se llama Santiago de León de Caracas. De modo que mientras no aparezca el acta y pareciera que no va a aparecer, acudimos a la convención de que la ciudad se fundó el 25 de julio. Ha podido ser el 29, ha podido ser en abril, ha podido ser en mayo, mientras no tengamos esa certeza. Bien, ese es un hito en la fundación de la ciudad. Después van a haber varios. En el siglo XVII están los terremotos, que son terribles. El terremoto de San Bernabé casi que arruina a la ciudad completamente. Y después, en el siglo XVII y XVIII, la ciudad va a sufrir no solo las penurias de dos terribles terremotos, sino las epidemias, y en eso se conecta con nuestros días. Hay una peste bubónica en Caracas. Se padecen varias epidemias de viruela que diezman a la población. Además, hay en varias ocasiones unas plagas de langostas. Eso hoy en día no se ve. ¿Qué era esto? Son unos insectos como unas cerbatanas, lo más parecido a las cerbatanas que hoy en día vemos, que vienen en unas cantidades gigantescas y arrasan con los cultivos. Y una vez que arrasan con los cultivos, vienen los roedores, las ratas, que son las que traen la peste bubónica. Muchísima gente murió. Para hacerles el cuento corto, los censos dicen lo siguiente: el año 1600 Caracas tiene 2.000 habitantes. El año 1700, 100 años después, Caracas tiene 6.000 habitantes. Es un crecimiento casi inexistente, solo explicable por la cantidad de calamidades que hubo aquí. Y hay un tercer factor que no he enumerado, que son los piratas. Los piratas llegan hasta Caracas. Amías Preston, en 1595, tomó posesión de la ciudad, la saqueó y la quemó. O sea que estos no eran cuentos de camino. Pues ese era un enemigo importante que también estuvo presente durante casi 2 siglos. Entonces llegamos al siglo XVIII y le suena la flauta a la ciudad. Ese es el siglo de la prosperidad, de los grandes cacaos. Aquí en Venezuela hay riqueza. Entonces la ciudad prospera enormemente al punto que cuando viene Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland en 1799 y 1800, se quedan asombrados. ¿Asombrados de qué? De un teatro de 2.000 puestos,
de las alfombras persas de las casas, de las arañas las lámparas en el techo, de las tertulias literarias, de la prosperidad, de la riqueza que hay en la ciudad. Condes franceses y duques franceses que están de visita en Caracas llegan a decir, uno le escribe una carta a la esposa que está en París y le dice, este es el paraíso terrenal, vamos a venirnos a vivir aquí. Entonces, bueno, pero esa es la ciudad del siglo XVIII, la ciudad de los grandes cacaos, de la riqueza, la ciudad que va a entrar en la guerra a partir de 1812. En 1812 es un año nefasto para Caracas. Primero, porque ocurre el terremoto de 1812 y la ciudad queda destruida. A eso es a lo que se refiere Simón Bolívar cuando le escribe a su tío, a Feliciano o Pedro Palacios, no recuerdo cuál de los dos que citó Ana Teresa. Esteban. La ciudad está destruida. Esteban, que están en la corte allá madrileña. La ciudad está destruida por el terremoto. Miren, hay relaciones de viajeros en tiempos de Guzmán Blanco, 1870, que refieren que han llegado a una ciudad en ruinas. Las ruinas de la ciudad son por el terremoto de 1812, más la pobreza que trajo la guerra. La pobreza que trajo la guerra. Miren, la pobreza fue tan grande después de la guerra que si Robert Kerr Porter, en el diario de él, que es una maravilla, refiere que una de las cosas más calamitosas de esa Caracas pobre es que todos los días amanece un niño abandonado en las columnatas de la Catedral de Caracas. Un niño recién nacido para el que los padres no pueden mantenerlo y se lo dejan a la iglesia Expósito, que era como se llamaba, en las columnatas de la Catedral de Caracas. Bien, ese es un hito. La guerra, que ya lo mencionó Ana Teresa, y el terremoto de 1812. Después, el otro hito, sin la menor duda, es Guzmán Blanco. Guzmán Blanco es el que hace la renovación urbana de Caracas. Lo que tenemos los caraqueños más o menos de importancia en el centro de Caracas lo hizo él. El Palacio Federal Legislativo, la Plaza Mayor la convirtió en la Plaza Bolívar, convirtió el convento de San Francisco en la Universidad de Caracas, construyó el Parque El Calvario, construyó el acueducto de Caracas, el manicomio, construyó 9 puentes que permitieron salvar a las quebradas y que la ciudad se expandiera hacia el sur, hacia el Paraíso, y hacia el este, hacia la Candelaria, etcétera, etcétera. De modo que Guzmán Blanco es un hito insoslayable para la ciudad de Caracas. Me faltan 2 hitos y termino mi intervención. A partir de 1914 comienza la explotación petrolera y comienza el éxodo del campo a la ciudad. La ciudad comenzó a llenarse de gente. Las primeras transformaciones urbanas modernas las hace Isaías Medina Angarita con la urbanización El Silencio. Eso no se detiene porque en el trienio Adeco las obras continúan y después en la dictadura de Carlos Delgado Chalbó y de Marcos Pérez Jiménez se construyó mucho en Caracas. Ellos, sobre todo Pérez Jiménez, acentuó su obra en Caracas y se ocupó muy poco del interior. Otro hito es el siguiente. Tengo que explicar algo. Betancur en su segundo gobierno, el del 59 al 64, se ocupa muy poco de Caracas. ¿Por qué? Porque se había ocupado mucho Pérez Jiménez y Betancur coloca el acento en el interior del país. Quienes sí se ocupan mucho de la construcción de Caracas es Raúl Leoni, que es el creador de la urbanización Caricuao, la más grande urbanización que hay en Venezuela. Es el constructor de buena parte de la infraestructura caraqueña. Estoy hablando de la culminación del distribuidor El Pulpo, de la totalidad del distribuidor La Araña, estoy hablando de la Avenida Libertador y estoy hablando del inicio de la construcción de la Cota 1000. Todo eso lo hace Leoni. Caldera continúa. Caldera construye el Teatro Teresa Carreño, lo comienza, el distribuidor El Cien Pies, termina la Cota 1000, hace un programa de viviendas importante. Y Carlos Andrés Pérez
nada menos que el último hito, comienza la construcción del Metro de Caracas, cuyas puertas se abren el 3 de enero de 1983, cuando ya está gobernando Luis Herrera Campins, y ese es el último hito caraqueño. La renovación urbana de Caracas la hizo el Metro de Caracas, presidido por José González Lander, un extraordinario ingeniero venezolano que manejó la empresa como una empresa privada, como tienen que manejarse las empresas, y fue de una eficiencia absoluta. El Metro de Caracas, la gente muy joven que nos está escuchando, fue un ejemplo en el mundo entero por su puntualidad, por su limpieza, por su extraordinario funcionamiento. Lo que quiere decir que los venezolanos somos perfectamente capaces de hacer las cosas muy bien hechas. Y el ejemplo perfecto es el Metro de Caracas y la primera PDVSA, por supuesto. Bien, aquí hay algunos hitos, algunos elementos en la historia de la ciudad que creo que pueden ser interesantes. Muchísimas gracias, profesor Arraiz, que por cierto, profesor, si nos puede indicar en su podcast el capítulo que habla de Caracas, particularmente, ¿cuál es? Es el capítulo 6 de la serie 1498-1728. De esta serie, el capítulo 6. Exactamente. Y además está el podcast, que lo escuché esta mañana para entrar en la dinámica. Y ahí aprendí lo de los toromaimas, o lo recordé. Muchas gracias, profesor. A la orden. Quería recordarles brevemente que nos pueden seguir en las redes en @esquina ideas y @esquina ideas. Pueden hacer preguntas aquí en el icono que dice Q y A, preguntas y respuestas. Andrés, no sé si tenemos preguntas ahí. Yo tengo por YouTube. Hay algunos comentarios en el chat, los voy a ir leyendo. Y quienes quieran aprovechar para ir haciendo preguntas pueden ir escribiendo en este momento. Bueno, feliz 453 aniversario para la ciudad de Caracas. Isabel Franco escribe: soy orgullosamente caraqueña, nací en la parroquia San Juan, en la maternidad Concepción Palacios. Actualmente vivo en otra ciudad, en otro país que siempre me recuerda a Caracas porque está rodeada de hermosas montañas. Luego Alejandro Linares escribe: tuve la bendición de tener un padre que vio la transformación de la ciudad de Caracas desde principios del siglo XX y quien fallece a comienzos del siglo XIX. Bueno, me imagino que tal vez eso. Con él aprendí muchísimo de esta ciudad que pasó de los techos rojos a ser una ciudad polifacética, llena de grandes huellas de periodos de modernidad y de propuestas fallidas. La ciudad que contaba León. Mi padre fue una ciudad de anécdotas de familias que se conocían por sus quehaceres, por los cuentos de esquinas, por personajes que hicieron la ciudad una Caracas fascinante. San Agustín, El Conde, La Pastora, Caño Amarillo, El Calvario, Catia, El Paraíso, su centro histórico. Otro que me enseñó a ver a Caracas y de una manera muy poética fue nuestro recordado William Niño Araque, quien fue mi profesor de arquitectura y de una manera única nos mostraba la ciudad desde una poética romántica, una ciudad maltratada, pero que siempre fue esperanzador cuando la describía en su tránsito, en su poética de los colores, de la gente, de su arquitectura. Aprovecho aquí para hacer un inciso. Yo estaba trabajando en la alcaldía del municipio Sucre, estaba trabajando en Petare, y un día venía en mi carro y estaba escuchando un programa de radio de William Niño, y él estaba hablando sobre cómo él lo impresionaba cada vez que él veía el barrio, porque él se imaginaba el esfuerzo que había detrás de cada familia en levantar cada una de esas casas. Y a mí haber escuchado eso, que habrá sido 10 minutos que escuché un fragmento de lo que él estaba comentando en la radio, fue algo que también transformó mi vida, esa idea, y desde ese momento yo también cada vez que veo un barrio en Caracas me lleno de esperanza por pensar en el esfuerzo y en el trabajo que implica el de cada una de esas familias de haber levantado esa casa, y también apuesto a que eso pueda ser transformado, pero en lugar de verlo como algo que es un problema, que si bien
en el barrio hay muchos problemas porque no hay calidad de vida y es una deuda que tiene la ciudad con sus habitantes. Al mismo tiempo veo desde esa visión con la que William Niño veía los sectores populares del país y me llenó de esperanza. Aquí otra persona escribe: lo certifico, el metro era de otro mundo, en alusión al comentario del profesor Arraiz Luca. Aquí nos saluda Viviana Sabe desde Trujillo, la tierra de santos y sabios. Bueno, estamos por celebrar muy pronto la beatificación de José Gregorio Hernández. Luis Fornés escribe: qué gusto oír al profesor Arraiz Lucas, gracias profesor. Alejandro hizo corrección con lo del siglo XXI. Una gran amiga, la artista Patricia Van Dalen, escribió: nací en Maracaibo y me hice caraqueña cuando se inauguró la primera etapa del mural Jardín Lumínico en la autopista Prado del Este en el 2004. La ciudad me adoptó. La verdad es que es una belleza transitar por ese espacio de la ciudad. Patricia, que por cierto es muy cerca de donde vive el profesor Arraiz Luca, cada vez que paso por ahí, tus colores, bueno, se contagian. Kadari Rondón escribe: me encantó la frase de la profesora Ana Teresa Torres: Caracas no morirá, nuestra ciudad es maravillosa, tiene un excelente clima, parques y paisajes hermosos, tenemos fe que la recuperaremos con todo su esplendor. Luis Fornés escribe: la transformación próxima es la peatonal, ya es un hecho. En la opinión de los panelistas, ¿cuál sería la estrategia única que permitiría peatonalizar Caracas de nuevo? ¿Son los tranvías eléctricos gratuitos como en Europa? ¿Las bicicletas eléctricas coordinadas por apps? Todas estas estrategias ya se han ensayado y son parte de la próxima vía urbana en una nueva realidad. Bueno, estos son algunos de los comentarios. Aquí acaba de escribir otro gran amigo, el arquitecto Ignacio Cardona. Escribe: me gustaría escuchar algo sobre cómo sienten la relación entre los habitantes de los barrios y la ciudad, ahora que han pasado muchos años desde la migración desde el campo. Y Carlos Rodríguez escribe: saludos a todos, qué sabroso conversar sobre nuestra Caracas, la sucursal del cielo y eterna primavera. Rafael, comparte algo sobre la Caracas rural y las haciendas al este de los Caobos. Pero tú ibas a leer algo que están escribiendo por YouTube. Quizá vamos a escuchar en función de esos comentarios, los comentarios de los invitados, y luego hago las dos preguntas que nos llegan por la otra plataforma. Perfecto. Bueno, dejo en la palabra a la escritora Ana Teresa Torres. Sí, bueno, hay una pregunta muy interesante sobre la peatonalidad de la ciudad, y aquí yo creo que lamentablemente nos hacía falta la presencia de Ania Gómez, ¿no? Como arquitecta y urbanista, para poder contestar, digamos, correctamente esa idea. Me gusta mucho lo de la cita de William Niño. Yo tengo aquí una cita de él que ahora les voy a comentar. Sí, es cierto lo que decías anteriormente. El barrio, la creación del barrio implica un enorme esfuerzo por parte de las familias que lo han construido. En conjunto, no me parece que ha habido una buena integración entre lo que es el barrio y lo que es la ciudad del Valle. Creo que ahí se produjo una fractura que incluso puede tener una base geográfica, que incluso puede tener una base en el propio espacio, ¿no? Geográfico, de que el barrio está generalmente ubicado en las laderas y la ciudad está sobre todo ubicada en el valle. Allí hay un punto para los caraqueños del futuro. Eso tiene que quedar integrado. No puede haber una ciudad en dos. El que vive en el barrio y el que vive en el valle. Tiene que haber una sola ciudad. Habrá diferencias económicas, sociales, en todos los países del mundo las hay, por supuesto, pero tiene que haber una posibilidad de integración que pasará por muchos caminos, entre ellos el urbanístico, entre ellos, por supuesto, el económico, el educativo, es decir, muchos caminos, pero que tienen que lograr o deberían apuntar a una integración de la ciudad como una unidad. Unidad no quiere decir que sea todo idéntico a sí mismo,
sino que esté integrado. Y cierto, bueno, lo que hablábamos de la peatonalidad me lleva, porque yo insisto en la historia de Caracas, que tenemos maravilloso el telón de los hitos fundacionales que nos hace Rafael Arraiz. Insisto en la idea de que hay una historia literaria que nos habla de la pequeña historia, generalmente. También a veces de la gran historia, pero sobre todo de la pequeña. Por ejemplo, en la cuestión peatonal, yo creo que yo conocí, Caracas nunca ha sido peatonal del todo, o yo no la conocí peatonal del todo ya, pero tenía periodos más peatonales, vamos a decir, que estos. Por ejemplo, lo que fue el Boulevard de Sabana Grande, que era un epicentro cultural de la ciudad. Y allí me gustó mucho reencontrar, por ejemplo, un cuento de José Napoleón Oropesa, escritor no caraqueño, en el que él va narrando esa pequeña historia que son las conversaciones de escritores de su momento, Osvaldo Trejo, Esdras Parra, alrededor de una librería que fue emblemática, la librería Suma. ¿Quién no conoció la librería Suma? Y a su librero Raúl Betancourt. Por eso digo, esta es pequeña historia, pero es la historia del barrio de Sabana Grande, del barrio cultural, intelectual que era Sabana Grande, de esas conversaciones de café, de esa relación. Todas las grandes ciudades tienen esos puntos de encuentro cultural y Caracas lo tenía, que era Sabana Grande, y después pasó a ser el Ateneo, lo que sería, sí, lo que es hoy en día el Ateneo, la Plaza Morelos, etcétera. Eran epicentros culturales de la ciudad que están allí. No, se pueden revivir, se pueden reflotar, porque los centros están. El punto era que en aquel momento las personas podían ir o iban con más frecuencia por distintas razones, ¿no? Hay un texto que a mí me gustó mucho de Rafael Castillo Zapata, que él hace el recorrido de cómo él conoció Caracas caminando, porque era un niño o un adolescente, y era buscando las librerías. Empieza cerca de donde él vivía, librerías que estaban por los Palos Grandes, por Altamira, y se fue extendiendo a lugares que ya estaban más lejos de lo que sería la vida de un caraqueño ya del este, entre comillas, ¿no? Y entonces conoce sitios tan exóticos como el Pasaje Zinc, el Pasaje Linares, Santa Capilla, porque empieza a ir a las librerías del centro, algunas de las cuales todavía creo que pueden estar. Es muy bonito porque justamente como un caraqueño descubre su ciudad buscando lo que le interesa, son los libros. Después está también una Caracas muy hermosa, más nostálgica, que sería la Caracas, digo yo, de los jardines perdidos. Ahí voy a citar a Rafael Arraiz, pero también a Verónica Yafé, a Annie Osot, a Yolanda Pantin, que recuerdan los jardines de las casas de infancia como lugares, no una nostalgia triste ni melancólica, sino justamente como lugares maravillosos en los que convivían con su familia, ellos como niños o como adolescentes, ¿no? Es decir, hay una Caracas que está en esa historia, y hay una Caracas que no puedo dejar de mencionar, que es la Caracas de la distancia, y que hoy en día nos toca muy de cerca. Es la Caracas que empieza, por ejemplo, con las cartas de Andrés Bello. Andrés Bello escribiéndole a su hermana desde Chile, a la que no había visto en décadas, y expresando la nostalgia que todavía él siente por esa ciudad. Sí. O de Rufino Blanco Fombona, desde el exilio. Y ahora en la literatura de hoy contemporánea tenemos las crónicas, las novelas, los relatos de muchos jóvenes escritores que viven fuera de Venezuela y que narran
bueno, cómo fue su diáspora o cómo es su nueva vida en otro lugar, y que son parte de esa literatura y son parte en cierto sentido de la literatura de Caracas, que es decir, estoy lejos, me alegro de estar lejos, me duele estar lejos, es decir, toda esa ambivalencia afectiva que producen las emigraciones. Y hay también una Caracas muy dolorosa. Yo no puedo dejar de citar a estos amigos escritores que aprecio tanto, como puede ser, por ejemplo, Héctor Torres. Yo les doy nada más los títulos. Caracas muerde, La vida feroz, Objetos no declarados. Yo creo que ya con el título uno sabe por dónde va a ir la cosa. O Gisela Cossack, En rojo. También lo dejo abierto. Y la última novela que he leído más de escritores más recientes, la de Eduardo Sánchez Rugeles, El síndrome de Lisboa, que no tiene nada que ver con Lisboa. Lisboa es un referente literario. Es toda la reconstrucción, ya ni siquiera de Caracas, es de Bellomonte, de la ciudad de Bellomonte, del estudiante universitario de la UCB, de las colinas de Bellomonte. Allí ocurre todo ese drama. A mí me encantó por esa razón, porque está además visto desde la distancia geográfica y la distancia también del tiempo, ¿no? Entonces es como si Caracas no abandonara, no nos pudiera abandonar mientras siga estando escrita. Más allá de la vida de la ciudad, el hecho de que la podamos ver en el imaginario, de que esté en el imaginario del escritor, del poeta, del ensayista, hace que la ciudad mantenga su estatus, mantenga su vida, mantenga su vitalidad. Y aquí cierro estas ideas con una cita de William Niño Araque, tomada de Cadáver Exquisito, un texto de 1995 que dice así: Caracas entera equivale a toda una obra literaria, una ciudad a la que se pueden añadir ya no únicamente párrafos, sino capítulos enteros, una fascinante novela en la que cada entrega constituye un capítulo en la construcción del gran texto abierto. Esta es una idea magnífica, la ciudad como texto literario, ¿no? La analogía no es gratuita, dice. La ciudad puede ser entendida como un descomunal texto en prosa, generalmente inacabado. Y la historia urbanística de la ciudad es también la historia espiritual y monumental de ese complejo texto, en cuya elaboración, por supuesto, están presentes cambios de autor, estilo y hasta género literario. Esta es una idea que a mí me ha iluminado mucho, la idea de una ciudad como un gran texto literario en el que podemos navegar, podemos trasegar, podemos encontrarnos y reencontrarnos, y sobre todo que es transhistórico. Podemos ir del pasado al presente e incluso al futuro y reimaginar una ciudad que todavía no es. Bueno, sí. Hasta ahí lo dejo por ahora, salvo que nada más. Profesor Arraiz. Vale, bueno, yo quería agregar algo más, además de los hitos, ¿verdad? Quería señalar 3 aspectos que se enlazan muy bien con lo que venía diciendo Ana Teresa. Creo que es algo de lo que no hemos hablado, que son 3, vamos a llamarlas características sociológicas y geográficas. Comencemos con la sociológica. Caracas ha sido una ciudad cosmopolita desde hace mucho tiempo. Y esto es importante porque nos define muy claramente. Yo que viví varios años en Bogotá, Bogotá no es una ciudad cosmopolita porque no tuvo inmigrantes. Lo determinante del cosmopolitismo caraqueño no es solo que los caraqueños podamos ser un tanto faramayeros y noveleros,
sino que aquí, a partir de la renta petrolera en 1914, llegó mucha gente de afuera. Y nosotros nos acostumbramos a vivir con el extranjero. Y crecimos en una ciudad con ofertas gastronómicas extraordinarias. Y otro detalle que no es frecuente en las ciudades de América Latina, y es que aquí ha habido colegios biculturales abundantísimos. Hay un colegio francés, hay colegios alemanes, hay varios colegios italianos, hay varios colegios británicos, hay varios colegios norteamericanos, etcétera, etcétera. Hay colegios judíos, el hebraica. De modo que esta idea de que Caracas ha sido una ciudad cosmopolita, que se expresa en su gastronomía, que se expresa en su arquitectura. Si ustedes se dan un paseo por la Avenida Victoria con los ojos bien abiertos, ustedes están dándose un paseo por las afueras de Roma. Es idéntica, porque la Avenida Victoria la construyeron los maestros de obra italianos que vinieron en tiempos de Pérez Jiménez. Y así, este es un detalle, pero hay muchos otros. Ustedes se paseaban por la urbanización Las Mercedes y muchas de las casas son casas vascas por la inmigración vasca de tiempos de la Guerra Civil Española. Entonces, aquí hay un detalle importante. Esta es una ciudad cosmopolita. Conectado con esto, hay otra circunstancia que es interesante, que Caracas, sin ser un puerto, sus habitantes desde tiempos coloniales han tenido la conducta del porteño. ¿Qué es la conducta del porteño? Es un poco el que está abierto al mundo. Y eso ha conducido a que el caraqueño sea, para decirlo en términos caraqueños, muy igualado. El caraqueño es igualado y no usa el usted. El caraqueño habla de tú. Se relaciona con la gente por el tú. Eso en las ciudades andinas venezolanas es imposible. Por ahí anda alguien que es de Trujillo. En Trujillo, en San Cristóbal, en Mérida, en todos esos estados andinos la gente se trata de usted. Los caraqueños nos tratamos de tú. Otra cosa que nosotros hacemos que no hace todo el mundo, todos los gentilicios venezolanos y por supuesto en Colombia ni hablar, es que nosotros hablamos con cualquiera. Nosotros estamos en una cola para cobrar un cheque en un banco y si la cola se tarda mucho, terminamos amigos de todos los que están haciendo la cola. Créanme que esto no se puede hacer en Bogotá. En Bogotá no se puede porque la gente no tiene este sentido igualitario de la vida que tenemos nosotros. Me explico, yo no estoy diciendo que aquí no haya diferencias sociales, por supuesto que las hay. No estoy diciendo que no haya racismo, por supuesto que lo hay, pero nosotros tenemos un trato muy, muy llano, muy franco con las demás personas, que no está asignado por las jerarquías sociales. Y esto es una cosa que no es de ahora, esto viene de tiempos coloniales, es así. Lo otro, sociológicamente importante, ustedes se leen todos los textos de viajeros que vinieron a Caracas durante los 300 años del periodo colonial, el siglo completo del siglo XIX, y ustedes se van a encontrar que todos, no me pregunten por qué, pero todos señalan que las mujeres caraqueñas son bellas, coquetas, que saben bailar, que se visten como ninguna otras mujeres del mundo, que son salameras, que son de una coquetería impresionante. Y esto todavía se potenció mucho más, ¿verdad?, con la inmigración del siglo XX. Esos matrimonios entre un portugués de ojos azules y una morena barloventeña dio seres humanos extraordinarios, que es lo que uno consigue en Caracas de manera abundantísima. Dense un paseo por países donde esto no ha ocurrido y verán la diferencia tan importante que la vienen señalando desde tiempos coloniales y que podemos decir que se ha ido profundizando. Y por último, una observación geográfica
que también es sociológica. Nosotros creemos que Caracas es una ciudad muy grande. No. Caracas al día de hoy es de las ciudades más pequeñas de América Latina. Las 3 ciudades más pequeñas de América Latina son Quito, La Asunción y Caracas. Caracas fue una ciudad muy grande, pero ha dejado de serlo. No estoy hablando de la diáspora de hace 5 años para acá. Ha dejado de serlo en términos proporcionales porque las otras ciudades de América Latina han crecido mucho más que Caracas. Voy a dar cifras para que se entienda lo que estoy tratando de explicar. Bogotá tiene 9 millones de habitantes. Lima tiene 10 millones de habitantes. Santiago de Chile está entre 7 y 8 millones de habitantes. El Gran Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes. Río de Janeiro tiene 17 millones de habitantes. Sao Paulo es la ciudad más grande del planeta. Tiene entre 24 y 26 millones de habitantes. Caracas, incluyendo los Altos Mirandinos, los Valles del Tuy, Vargas y Guarenas Guatire, antes de la diáspora, según Marco Negrón, que maneja estas cifras, Caracas tenía 4 millones de habitantes. O sea que con la diáspora, Caracas en este momento pudiera estar entre 3 millones y 3 millones y medio de habitantes. Es una ciudad pequeña, en lo que representa una ventaja extraordinaria para una recuperación muy rápida de la ciudad. Cuando estamos hablando de 3 millones y medio de personas, estamos hablando de una ciudad pequeña como es Madrid. Madrid es una ciudad pequeñita. Esto tiene grandes ventajas a la hora de recuperar una ciudad, porque no estás trabajando para 10 millones, que puede ser lo difícil que puede ser darle calidad de vida a los limeños. En una reconstrucción de Caracas sobre la vía de una recuperación del espíritu democrático y moderno del país, representa un punto a favor de la ciudad. Bien, quería añadir estos aspectos para escuchar también otras preguntas y otras observaciones. Muchas gracias, profesor Raiz. Y de hecho, agrego eso último, que Caracas tampoco es una ciudad extensa, es una ciudad compacta. Es decir, es así. Lo que pasa es que eso es una gran ventaja, Así es. porque que no sea extensa supone que los servicios podrían ser más económicos. Y es más fácil caminar la ciudad, es más fácil llegar de un sitio a otro. Lo que pasa es que ha sido oscura últimamente y ha sido peligroso. Entonces, caminarla se hace complicado. No hay aceras, etcétera. Pero en realidad es una ciudad muy pequeña. ¿Qué iba a decir, Andrés? Que pareciera que esto estuviera planificado, porque con ese final del profesor Arraiz Luca, justamente volvió la luz donde vive el arquitecto Jania Gómez y se acaba de conectar. Qué bueno. Entonces ya está aquí con nosotros Jania, bienvenida. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos bien. Oye, quiero pedirles disculpas a todos, pero bueno, no es mi culpa. A las 6 de la tarde de las Mercedes se fue la luz. Quiero saludarlos a todos. Ana Teresa, un honor, Rafael, y a ustedes en la esquina de las ideas. Gracias por la invitación. Yo vine a última hora, no los he podido oír, y lo que quería era que supieran que estaba con ustedes de corazón, y aquí estoy. Muy bien. Pero vamos a escucharte, Jania. Bueno, esperando desentonar con lo que ustedes vienen hablando, me parece un poco anticlimático. O si quieres, o hagamos lo siguiente, yo voy a leer un par de preguntas de las que tenemos acá y presento a Jania, y Jania nos ayuda a responder estas preguntas. Quizás de esa manera puede desarrollar algo de lo que tenía pensado para el día de hoy, y también escuchamos al profesor Arraiz y a Teresa si están de acuerdo con lo que planteo. Perfecto. Por aquí nos preguntan, y tiene que ver con algo de lo que comentaba el profesor Arraiz. ¿Es cierta la impresión de que la ciudad siempre estuvo a la vanguardia de la moda, de las tendencias, o es un resabio que solo nos creemos los caraqueños? Es otra pregunta que llega, a la que yo le agrego algo. Dice: salvando los problemas del día a día,
¿Qué cosas le hacen falta a Caracas para ser una ciudad verdaderamente universal? Y agrego, uno que ha estado trabajando en gobierno municipal y empeñado en que la ciudad sea mejor, uno se da cuenta que las ciudades han empezado a competir unas con otras. Y hay índices de competitividad. ¿Qué creen ustedes que tengamos que hacer los caraqueños para hacer de nuestra ciudad una ciudad más competitiva globalmente? Esas son dos preguntas que nos llegan. Jania, voy a aprovechar para... También Sí. habían hecho una pregunta antes que creo que además Jania nos puede ayudar a responderla, sobre la posibilidad de transformar o sea, la transformación peatonal de la ciudad. Si la persona preguntaba sobre si podía haber alguna estrategia única para peatonalizar Caracas de nuevo, si estos podían ser los tranvías eléctricos gratuitos como en Europa, o las bicicletas eléctricas coordinadas. Bueno, ¿cuál pudiera ser esa nueva estrategia para poder recorrer la ciudad a pie? Jania Bueno, Gómez sí, es arquitecto. con el permiso de Ana Teresa y de Rafael, yo solamente diría una cosa, que lo más importante para una gran ciudad es que los ciudadanos tengan fe en ella. Y el punto de partida para todas esas transformaciones es la ciudad en que vivimos y en la que tenemos que creer. O sea, y eso lo tenemos, es decir, la plataforma inicial para las transformaciones la tenemos. Nosotros siempre hemos estado peleando contra las personas que defienden la hecatombe caraqueña y el desastre caraqueño y lo que llamábamos la leyenda negra caraqueña, en la cual todo es malo, todo es inferior a las otras capitales, o todo es peor calidad, aquí no existe nada que merezca la pena para compararse con otras grandes ciudades. Y el tiempo nos ha dado la razón en el sentido de que hemos querido ser los abogados del diablo de Caracas, tratando de conseguir todas esas historias de Caracas que todos pensábamos que existían, que estaban escondidas en alguna parte, y que nos demostraran realmente que esta es la gran capital moderna latinoamericana que efectivamente es. Y que es la plataforma para hacer esas transformaciones que ahorita con la pandemia las grandes ciudades del mundo y sus gobernantes están usando para repensar la ciudad en términos de la sostenibilidad y de todas esas cosas que ustedes están hablando, que están ninguna negada a Caracas ni a las ciudades de Venezuela tampoco. Es decir, la peatonalización, las redes de bicicletas, todos los sistemas que conocen los dirigentes de las ciudades contemporáneas, de las metrópolis, para convertir a la ciudad en un sistema más eficiente. Yo considero que Caracas es increíblemente infinita en historias, nunca se acaban. En la medida en que tú empiezas a hurgar un poquito en cada esquina, surgen fuegos artificiales. Nosotros hemos estado en los últimos años haciendo eso y los cuentos son de nunca parar, sobre todo cuando se tiene fe en que se van a conseguir las cosas y cuando se sabe que siempre hubo una vinculación muy importante con el resto del mundo, cosa que en los últimos años aquí en Venezuela perdimos completamente esa brújula. ¿Sí? Perdimos el training de siempre en el cual los venezolanos estaban a la moda, pero la moda en el buen sentido, al estar informados de lo que se tenía que hacer con la ciudad. Y eso lo hemos perdido nosotros, no Caracas. Nos hemos desinformado, las unidades de desarrollo urbano en las alcaldías se convirtieron, y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de 20 años atrás, 30 años atrás, en unos sitios donde nadie quería ir a trabajar. Los arquitectos se graduaban, los urbanistas, y veían eso así como el último oficio del mundo, cuando justamente ahí es donde se necesita la gente más preparada y más culta para poder manejar de manera inteligente esa obra de arte colectiva que es la ciudad. Entonces con eso, ahí les dejo.
Ok, no sé si nos quedamos todos callados. No sé si de estas últimas dos preguntas, si Ana Teresa o Rafael quisieran comentar algo. Sí, Ana Teresa, no sé si Ana Teresa quiere decir algo. Pero sobre qué sería, porque hemos venido tratando muchos temas, no sé exactamente qué. Hubo dos preguntas de los espectadores, uno sobre la moda y la otra sobre la peatonización, ¿no? ¿Puedo repetirlas? La de la peatonalización yo creo que no es para mí, esa es una pregunta para Jania, obviamente. Claro. Obviamente. Bueno, Caracas se hizo como una ciudad de carros, una ciudad suburbana con suburbanismo dentro de la ciudad, una cosa rarísima, pero se hizo así y yo no creo que eso sea reversible, ¿no? Pienso yo que, o por lo menos no a largo plazo. Pero a mí lo que me gustaría es como ir terminando con la idea de que hay una ciudad que está viva en nosotros, ¿no? Que está viva, que la ciudad nos trasciende a nosotros como individuos, que la ciudad tiene una historia, la ciudad tiene una escritura, la ciudad tiene una arquitectura, la ciudad tiene un pasado, por lo tanto tiene un futuro. Entonces, eso yo creo que es lo que nos interesa guardar. Yo estaba pensando cuando, creo que era Anya que decía, no, la leyenda negra, que todo lo que hay en Caracas es horrible, que aquí esto es una... Bueno, ese tipo de... que a lo mejor es un defecto caraqueño, puede ser pero estaba pensando, me vino la imagen de una obra de teatro que vi hace un tiempito en la Concha Acústica, que tenía mucho tiempo que no iba, muchísimo. Y de repente dije, pero esto es una maravilla, pocas ciudades en el mundo pueden darse el lujo de tener una obra de teatro presentada así, a cielo abierto, en un escenario como este, y había, no sé, 2.000-3.000 personas, no sé cuántas caben, en absoluto silencio, 5.000, bueno, estaba lleno absolutamente, escuchando en silencio una obra no particularmente fácil, que son los monólogos de Primo Levi. Imagínate. Interpretada por Javier Vidal. No es una obra divertida, ¿no? Es una obra muy, muy, muy dura. Y yo dije, bueno, esto es una maravilla, esto es un regalo único. Pocas ciudades pueden decir que en las circunstancias actuales, pues, creo que eso fue el año pasado, algo así, ese público fue hasta allí, hicimos cola, esperamos. Si no era tan fácil, era gratuito, sí, pero había que tomarse el trabajo. Entonces son las cosas que cuando habla la gente de la leyenda negra, uno tiene que decir, bueno, pero pensemos en la leyenda negra y pensemos también en que la leyenda negra tiene sus responsables, pero no somos nosotros todos los responsables. Se puede cambiar, ¿no? Si hay otros responsables mejores. Absolutamente. No, tú sabes que hace unos años, yo recuerdo como ¿cuántos años serían? Como 10 años. Uno ponía en Google o en cualquier buscador del internet la palabra Caracas. Era increíble. Y lo único que salía eran las imágenes de los barrios, la basura, salían imágenes de Chávez, salían imágenes, ¿sabes?, de los accidentes de tráfico, del tráfico. Y eso era lo que había de Caracas. Con el tiempo, eso se ha vuelto completamente lo contrario. Gracias, por supuesto, a la influencia a través de Internet, de cómo la gente ve las ciudades propias en el resto del mundo. Y también yo creo que también ha habido una maduración, así como dice Ana Teresa, de la gente apreciando lo bello y lo hermoso que se le da en una ciudad con tantas dificultades. El cambio hoy en día es absoluto. O sea, ahora más bien meterse en el Internet es encontrar el país de las maravillas, porque aparecen todo el rato cosas nuevas, porque todo el mundo está sacando la foto de los archivos, fotos de la familia, las cosas que ellos mismos descubren, y Caracas de nuevo se convierte en un pozo sin fondo de descubrimiento. O sea que la leyenda negra se quedó hace tiempo, y Caracas, bueno, no solo Caracas, todas las ciudades de Venezuela, porque eso está ocurriendo en todas partes del país. Bien. Profesor Raiz.
Mira, no, yo veo que una participante que se llama Rodríguez insiste mucho sobre la Caracas rural. Bueno, quizás recordar, sí, que en la medida en que la Caracas fue creciendo, fue desbordando los límites de la Caracas inicial, como dije en mi primera intervención, en un primer momento gracias a los 8 o 9 puentes que construyó Guzmán Blanco. Ya después, cuando la ciudad, la retícula urbana llega a la Candelaria, digamos que ese era el límite, la Candelaria era el límite. Y después de la Candelaria venían todas las haciendas de café. Esas haciendas de café, pues la primera urbanizada fue San Bernardino, que era una hacienda cafetalera del viejo Gustavo Folmer. Ahí incluso en San Bernardino había un lago grande y alrededor del lago había un hipódromo. Después la Florida también era una hacienda. El Country Club se hace en los campos de golf en la hacienda Blandín, la Castellana también. Es decir, para el que estaba haciendo la pregunta, pues toda esa Caracas que parte de la Candelaria y llega hasta Petare, son urbanizaciones que se van tejiendo unas a otras sobre la base de antiguas haciendas cafetaleras en su mayoría. Algunas eran haciendas azucareras como la Urbina. Y felizmente, por una decisión de Carlos Delgado Chalbaud, 2 haciendas se preservaron para un parque, que es el Parque del Este, que no lo construye Delgado Chalbaud, él expropia las haciendas, eso sí lo hace él. Después Pérez Jiménez comienza el parque y lo termina Rómulo Betancourt, un parque diseñado nada menos que por Roberto Burle Marx, uno de los grandes arquitectos paisajistas del mundo. Hay algo que también enlazo con mi intervención anterior y el cosmopolitismo. Este cosmopolitismo caraqueño no era solo que nosotros recibíamos a extranjeros, sino que nosotros, como decía Jania, estábamos muy al tanto de lo que estaba pasando en el resto del mundo y abiertos y orgullosos de tener a grandes arquitectos construyendo casas aquí. Hay que ver lo que significa para una ciudad como Caracas tener una casa de Gio Ponti, que es la casa que construyeron Armando y Anala Planchar en el Cerrito. Eso es una cosa verdaderamente extraordinaria. O una casa como la de José Joaquín González Gorrondona en las faldas del Ávila, de un gran arquitecto norteamericano como Richard Neutra. De modo que aquí, digamos, ese cosmopolitismo también nos abría a la modernidad del mundo. Alguien preguntó si era cierto, pues no quiero dejar de responder las preguntas, si era cierto que Caracas estaba a la vanguardia de la moda. Está vinculado con esto. Recordemos que en un país, le voy a dar cifras porque es la manera como entiendo las cosas, en 1958 en Venezuela viven alrededor de 6 millones de personas, apenas. Y la producción petrolera en 1958 es de 2,5 millones de barriles diarios. Lo que quiere decir que si ustedes revisan los ingresos per cápita del mundo, Venezuela estaba entre los 10 primeros ingresos per cápita del mundo, muy por encima de la mayoría de los países europeos. En consecuencia, los grandes modistas, los grandes diseñadores de modas del planeta tenían un mercado aquí. Y es famoso que la primera casa de Christian Dior fuera de París, la primera tienda de Christian Dior fuera de París, se abrió en el Boulevard de Sabana Grande, en lo que se llamaba la Gran Avenida. La Gran Avenida, que era esa gran avenida que tenía la posibilidad de estacionarse a los lados. ¿Esto habla del cosmopolitismo caraqueño? Sí, pero habla del dinero petrolero también. Esto pasaba porque aquí había mucho dinero por la renta petrolera. Y eso permitía también que empresarios venezolanos como Armando Planchar o como González Gorrondona se dieran el lujo de contratar a grandes arquitectos y poder construir unas casas maravillosas. Si ustedes, para entender esto, simplemente vayan a Bogotá, vayan aquí a Ecuador, vayan a cualquier país de América Latina y no van a hallar nada de esto,
porque lo determinante en Caracas a partir de 1914 fue el ingreso petrolero, que permitió esa ciudad moderna de la que tanto se ha hablado, que se construye entre la década del 40 y la década de los años 50, más o menos en esos 20 años de los que se ha ubicado esa ciudad moderna. No sé si hay otra pregunta que quedó en el aire que quisiera también responder. Quizás la que dice, salvando los problemas del día a día, es decir, agua, electricidad, basura, esas cosas, ¿qué le hace falta a Caracas para ser una ciudad universal? Bueno, le hace falta de todo. Primero le hace falta recuperar el sistema del agua, todo el sistema del tubo. Pero dice, sacando el tema de los servicios. Sacando el tema de los servicios. Sacando el tema de los servicios, Caracas ya tiene un buen camino andado, y es que el espíritu caraqueño durante más de 100 años es un espíritu abierto. Las grandes ciudades son las ciudades abiertas al mundo. Las ciudades ensimismadas, las ciudades que se están viendo el ombligo, que le tienen temor al inmigrante, esas ciudades no terminan siendo grandes ciudades. Por eso hablaba en una intervención anterior de que Caracas, sin ser un puerto, tenía el espíritu del porteño, porque teníamos el puerto muy cerca, muy cerca. Y porque también hay otro detalle que se nos olvida o que se conoce poco. Cuando Venezuela se independiza y tiene libertades económicas, aquí se establecen 3 grandes núcleos de extranjeros que van a modernizar a Venezuela. Esos núcleos son, ¿cuáles? Las 50 familias alemanas en Maracaibo, que van a ser los exportadores de todo el café de los Andes. Las familias inglesas de La Guaira, que van a ser los importadores y exportadores que sirven a Caracas. Las familias alemanas de Puerto Cabello y Valencia. Y las familias francesas, es decir, corsas de Carúpano y Río Caribe. Esos 4 enclaves, ¿verdad?, van a tener mucha importancia también en esta dimensión cosmopolita que se va creando en Venezuela a lo largo de estos 2 siglos en que tenemos una vida republicana, ¿no? Una vida autónoma. También hay que decirlo, porque hay que ser justos, nosotros estamos a la cabeza de América Latina desde el punto de vista geográfico. Ecuador, si hubiese pretendido ser un país cosmopolita, era imposible, porque Ecuador solo se le llegaba por el mar por la vía del Océano Pacífico. En cambio, nosotros estamos en la cabeza del Mar Caribe y del Océano Atlántico, y hasta hace 100 años las comunicaciones en el mundo eran exclusivamente marítimas, hasta que aparece la aviación comercial, que fue apenas hace 100 años. Entonces, esto también tenemos que entenderlo para comprender ese espíritu abierto del caraqueño. Pero la universalidad también tiene que ver con el gobierno de la ciudad. Y aquí hubo una hecatombe, que en la época que se dividió Caracas en esos municipios que quedaron como unas mini ciudades. Yo no tengo nada contra Baruta, ni Chacao, ni Sucre, ni Libertador, pero esa esquizofrenia municipal ha hecho mucho daño a la ciudad. Las ciudades contemporáneas y las del futuro van a tener que tener un cerebro donde esa universalidad que estaba sembrada desde las 4 grandes familias en adelante y de toda la riqueza cultural que tiene esta ciudad, que la tienen pocas ciudades en Latinoamérica de la misma manera, no puede ser manejada con la infraestructura gubernamental de ciudad que tenemos. Esto es muchísimo más complejo, necesita de un cerebro inteligente, un poco como lo llaman en Nueva York, que lo llaman the brain of the city, el cerebro de la ciudad, para poder sacar todo el lastre de todos estos años de mal manejo y de deterioro de los servicios, montarse en la nueva onda mundial de la sostenibilidad y los cambios, tranvías eléctricos, sea lo que sea, pero también entender la complejidad cultural de la ciudad, y que es justamente lo que ha hecho, la hizo en el siglo XX una de las 3 grandes capitales de Latinoamérica, con Río de Janeiro y Ciudad de México. Esta ciudad tiene que ser, y tenemos que decirlo, cuando hayan siempre eventos de este tipo,
que la gente tiene que reconciliarse, ya no porque alguien lo diga, sino porque es una realidad histórica, es la verdad. La gente tiene que asumir esa complejidad caraqueña y esa importancia que tuvo durante el siglo XX, que tiene que seguir teniendo. Y por eso la plataforma que tenemos, y que afortunadamente estos 20 años no han logrado destruir del todo, está allí para retomarla en ese sentido de grandiosidad que se planteó en el siglo XX con todas las de la ley. O sea, hay que aspirar a no solo a recuperar, sino a volverse a plantear como la gran metrópoli del continente. Eso es así, porque la ciudad lo tiene escrito en su historia, en su fábrica urbana. Y por cierto, tenemos conectados a un descendiente de esos corzos y a un descendiente de los alemanes de Maracaibo también el día de hoy. Claro, Scholetter. Así es. Así es. Bueno, les quiero agradecer mucho por estar el día de hoy, a nuestros invitados, a Ana Teresa Torres, a Jania Gómez, a Rafael Arraiz. Decirles que este esfuerzo del día de hoy es parte de una iniciativa colectiva llamada Caracas o CCS 453, eso en redes sociales, digamos, y si se meten en redes sociales y buscan este hashtag, se van a encontrar una cantidad de actividades como esta ocurriendo todos estos días, analizando la realidad de Caracas, su historia, su futuro, desde distintas perspectivas. Por cierto, sí, adelante. No, que hay algunas personas que preguntaron, no ahorita en el programa, sino anteriormente, si el programa podían verlo después por YouTube o de alguna otra manera. Y no sé si tienes respuesta para eso. Sí. Este programa queda... Personas que no pudieron verlo. Este programa queda grabado en YouTube y se lo pueden acceder cuando quieran en el futuro. Eso en el canal de Esquina Ideas. Queda grabado en el canal de Esquina Ideas. Bueno, yo les quiero mandar un beso a todos y darles las gracias y me disculpan por llegar así, aterrizar. No hay problema. Yo también. Pero me perdí, yo también lo quiero ver grabado porque me perdí lo que dijeron con tertulios previamente y lo quiero oír. Yo les quiero agradecer también porque fue un gusto, muy inspirador escucharlos. Ahorita Rafael hablaba sobre la casa, sobre el Cerrito, y yo recordaba que la primera vez que yo pude ir al Cerrito fue contigo. A lo mejor tú no te acuerdas, pero fue bellísimo todo el tour que tú nos diste. Y bueno, gracias por inspirarme en aquella vez y por inspirarnos ahorita y por haberte conectado a pesar de todas las dificultades que tuviste. Igual Ana Teresa, muchísimas gracias. También tengo algo que decirte, quizás tampoco te acuerdas, pero el primer paso que yo di en política fue en la red de bebedores. Y tú estabas en aquel momento, yo era un estudiante de bachillerato y recuerdo haber estado en varias reuniones en las que estaba. Y bueno, te agradezco porque esos fueron mis inicios en política. Ese paso a todas las personas que estuvieron en la red de bebedores, yo siempre se los agradeceré porque, bueno, forma parte de lo que yo soy hoy en día. Y finalmente, con el profesor Arraiz, debo decirle que durante un buen tiempo estuvimos estudiando historia de Venezuela con él y son las clases que yo más he disfrutado en mi vida. O sea, tengo muchas clases que he disfrutado en el pasado, en el colegio, en la universidad, pero estas clases realmente fueron un placer y bueno, hoy fue un placer también escucharlos a ustedes tres y gracias a cada uno de ustedes por este espacio, no solamente para nosotros que estuvimos hablando, sino para todas las personas que se conectaron y todas las personas que lo podrán ver también en el futuro. Maravilloso, muchísimas gracias Andrés y muchas gracias Pedro. Un gustazo. Gracias a todos. Exactamente. Feliz cumpleaños. Un abrazo a todos y muy buenas noches. Saludos a todos.